En la planilla que nos dio, en la parte del saldo a favor del dependiente o la del fisco, en la fórmula, es que no sé si está bien porque, o sea, no toma el saldo actualizado y eso, o sea, está bien que no tome el saldo actualizado porque yo pensé que más bien se sumaba con eso también. A ver, veamos enseguida. Voy a abrir del primer caso, ¿verdad? Sí. Listen, yo tenía otra duda. En este caso, ¿tomamos el salario mínimo de los 2060 o está bien si tomamos el de 2122? Depende del año, ¿no? Depende del año. Ah, ya. No Ya nos decía, olvidemos porque que cada año va cambiando. Eso es lo que hay que considerar. El 2018 era 2060, 2019 2120, antes era 2000, el 2017. Y anterior al 2000 era 1805, era el 2016. 17 o 16. A ver, ahora sí. Acá tengo la planilla. ¿En qué dato? ¿Qué dato es el que me En la indicabas? parte del saldo a favor del dependiente y la del fisco. Ya. Ya te refieres a que este debería ser saldo actualizado, ¿verdad? Ajá, sí. Sí. Ese es error de fórmula. Hay que corregirlo. Saldo actualizado. Lo que pasa es que inicialmente lo estaba utilizando directamente el saldo actualizado, pero después incluye estas dos columnas para que se note la actualización, se pueda entender de dónde proviene esa actualización. Sí, no habría problema. En este caso no afecta, pero me imagino que en el caso 2 y 3 sí. Sí. Sí, Ah, pueden ya. cambiarlo o yo vuelvo a cargar hoy los datos correctos. Sí, Dice, no habría ¿será que problema. podemos hacer el 2, porfa, para que me asegure Claro que que sí. haya hecho todo bien? Claro que sí. Enseguida voy a... El 2, ¿verdad? Sí, dice. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Vamos a simplemente repasar los datos. Son 3 dependientes. Uno que gana 32,000, además tiene otros ingresos por cuestiones de viáticos. Otro que gana 15,000 y 7,800. Todos tienen otros ingresos. Saldo a favor del crédito fiscal anterior solo tienen las dos primeras personas. Y facturas presentadas en formulario 110 también las dos personas. Acá podemos asumir de que la tercera persona no presenta porque no necesita. ¿Sí? Así que pasemos directamente a lo que es el cálculo. Acá tenemos que hacer una corrección que tendría que ser esta.
Debe haber una diferencia de 22 bolivianos. Y acá lo copio. Bien. El total ganado se respeta, los otros ingresos también. Acá les decía el día de ayer que en cuanto a los otros ingresos no debemos tomar en cuenta para el cálculo de los aportes laborales, que es la primera deducción. Esta primera deducción siempre solamente se aplica al total ganado, ¿no? Y considerar siempre que corresponde a un 12.71 más el aporte solidario adicional dependiendo cómo cómo se comporta, ¿no? Si es arriba de 13.000, pues se debe tomar en cuenta que hacer la diferencia entre el total ganado menos 13.000 para aplicar el 1%, 32.000 menos 25.000 para aplicar el 5%, y si sobrepasa los 35.000 también lo propio, ¿no? Entonces, este es un aporte solidario acumulativo y que se aplica a las diferentes escalas de salario. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se calcula en la tercera columna, que son los aportes laborales, donde adicionalmente al 12.71% se aporta esta escala del aporte solidario. El ingreso cotizable no sería más que la diferencia entre el total ganado más los otros ingresos menos los aportes laborales. Y el salario mínimo nacional, en este caso estamos hablando de la gestión 2018, corresponde a los 2.060, que suma 4.120 para todos en este caso, ¿no? Porque inclusive la última persona, si bien a simple vista no va a llegar, o en este caso sí llega, sus otros ingresos, también se aplica la totalidad de los dos salarios mínimos nacionales, ¿no? No es como el ejemplo 1, donde una persona no llegaba a los dos salarios mínimos nacionales como ingreso cotizable, ¿no? Por lo tanto, acá directamente se toma en cuenta totalidad de los dos salarios mínimos nacionales. La base imponible no es más que la diferencia entre el ingreso cotizable menos los dos salarios mínimos nacionales. De repente podríamos ponernos una especie de, para que se comprenda, para que se comprenda las fórmulas sobre todo. Entonces, este es A, este es B, este es C. El ingreso cotizable va a ser igual a A más B menos C. Este va a ser D. La base imponible va a ser, sería D, E igual. La base imponible va a ser igual, F igual a D menos E. Y el impuesto directamente sería la aplicación del RCIVA sobre la base imponible, que no es más que F por el 13%. ¿Sí? Eso sería G. ¿Sí? Hasta ahí los cálculos son netamente numéricos, multiplicación, suma, resta. Ya a partir de la casilla donde debemos incluir el 13% del formulario 110, lo único que hacemos es llevar estos datos, pero su 13%, ¿no? 13% de 6.720 para Vladimir Córdoba y 13% para Juan Carlos Lara. Y entonces tenemos 474 y 874, perdón, y 431. En el caso de Vilma, no corresponde porque esta persona no presenta formulario 110. ¿Sí? ¿Qué más puedo deducir a este impuesto? Puedo deducir el 2% el 13% de dos salarios mínimos, ¿no? Que es equivalente a 536 sobre un mínimo de 2.060. En este caso corresponde aplicar a todos porque alcanza a compensar, acá ya tenemos que hablar de compensación,
el impuesto preliminarmente determinado para Vilmaica, que es el menor. Fíjense, el impuesto determinado para Vilmaica es 675 menos 536, todavía alcanza a tener un impuesto a pagar, pese a esa deducción. La última deducción tiene que ver con el saldo del IVA periodo anterior, en este caso debe ser actualizado. La actualización es la misma que hacíamos para el saldo de crédito fiscal de las empresas, ¿sí? Último día hábil del mes anterior, último día hábil del mes en curso. En este caso estamos hablando de junio, tomamos 31 de mayo y 30 de junio, ¿sí? Para poder realizar eso. Entonces acá creo que está así. Acá tenemos 31 de mayo que cae jueves y viernes 29 de junio, ¿sí? Tenemos los importes. En este caso los códigos de repente no se necesitan. Simplemente tener los datos que se requieren para poder complementar la planilla. Para Vilmaica no corresponde calcular porque esa persona no tiene un saldo de IVA anterior, ¿sí? Tenemos un saldo actualizado que no es más que el saldo anterior más su actualización. Y a partir de ese cálculo nosotros debemos determinar la diferencia a favor del fisco o a favor del dependiente. ¿Cuándo va a ser saldo a favor del dependiente? Cuando las deducciones, tanto el formulario 110 como el 13% de 2 salarios mínimos y el saldo actualizado sean mayor al impuesto determinado, ¿sí? ¿Y cuándo sería saldo a favor del fisco? En este caso va a ser cuando el impuesto determinado sea mayor a estos tres conceptos anteriormente mencionados. El formulario 110, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales y el saldo actualizado, ¿no? En este caso, Vladimir tiene un saldo a favor del dependiente. ¿Por qué? Si nosotros sumamos formulario 110, el 13% de 2 salarios mínimos y el saldo actualizado de IVA, tenemos 10.332 menos 3.500 de impuesto determinado. ¿Cuánto es la diferencia, señores? Tenemos 6.809, ¿verdad? Lisa, no le escuché, perdón, ¿qué dijo? No, aquí hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre el impuesto determinado, que es la columna que dice 13% de ese IVA, en comparación a los conceptos que se pueden deducir? ¿Sí? A eso me refería. Acá hay que arreglar por dos lados. Ahora sí. En el caso de Vladimir Córdoba, a simple vista, y nosotros vemos lo que pasa. 3.500 es su impuesto determinado, ¿sí? Pero si sumamos su formulario 110, los 174 de IVA, el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, el saldo actualizado tenemos 10.332 de IVA acumulado. Por lo tanto, esto comparado al impuesto determinado nos va a resultar un saldo a favor del dependiente de 6.832. Pasa todo lo contrario para Juan Carlos Lara. Juan Carlos Lara tiene 1.442 de impuesto determinado, pero si sumamos su formulario 110 más el 13% de 2 salarios mínimos nacionales, a su saldo actualizado llegamos a 1.368. Y acá ya es un saldo a favor del fisco. ¿Por qué? Porque no alcanza a compensar todo el IVA determinado en esta casilla, ¿sí? Por lo tanto, tiene que pagar la diferencia, que serían 74 bolivianos. Y lo mismo pasa con la señorita Vilma Aica. En este caso, Vilma solamente puede aprovecharse del 13% de 2 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué? Porque no presenta formulario 110 y porque no tiene un saldo a favor del periodo anterior. Por lo tanto, a simple diferencia, esta persona va a pagar 139 bolivianos de RC IVA. ¿Sí? Entonces, con esto, señores, podemos verificar de que el procedimiento
nos ayuda a determinar justamente todas las casillas que nosotros debemos llenar, ¿sí? Y acá ya tenemos el formulario. No nos olvidemos que el formulario ya lleva los datos de forma directa. Acá está el sueldo cotizable, ¿sí? Ya con la primera deducción hecha y sumado a los otros ingresos. Tenemos los sueldos, los dos salarios mínimos nacionales por dependiente. A esto le aplicamos el 13%, que va a ser el impuesto determinado, sobre la diferencia, obviamente. Declaramos el formulario 110, declaramos el 13% de dos salarios mínimos nacionales por dependiente y declaramos el saldo a favor del dependiente del periodo anterior actualizado. Acá, ojo, ¿no? Hay que llevar el actualizado. En este caso, 9.323. Y el saldo a favor de los dependientes que se traslada para el siguiente mes sí corresponde. ¿Por qué se llena esta casilla 644? Porque resulta que el señor Vladimir tiene un saldo que va a servir para el siguiente periodo, que sería julio 2018. Por eso es que esta casilla también es importante para poder tomar en cuenta al periodo siguiente. El impuesto determinado corresponde a el RCIVA del señor Lara y de la señorita Vilma, ¿sí? Por lo tanto, ese es el saldo que se debe retener. No nos olvidemos de que la empresa actúa como agente de retención en su planilla salarial, ¿sí? En este caso, el total de dependientes son 3 y los formularios recibidos son solo 2. ¿No? Que es la información complementaria de este formulario. ¿Se comprendió, señores? ¿Se terminó de comprender? Listen, ¿puedo poner un ratito a la hoja de cálculos? ¿Planilla? Sí, ¿Aquí? sí, a la planilla. A la planilla. Ok. En 6.832 puede darle clic. Creo que ahí modificó la fórmula, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que estaba tomando el saldo IVA de periodo anterior. Ahora estoy tomando el saldo actualizado. Por eso había una variación que era exactamente la actualización. Ya, Listen, está bien, gracias. Muy bien. De todas formas, voy a subir esto nuevamente para que lo tengan ya actualizado y voy a subir el caso 1 con esta corrección. Ya, no se preocupen. Así es simplemente un pequeño error de la celda. Bien, señores, dudas sobre este aspecto de RCIVA independientes para pasar, perdón, dependientes para pasar al de independientes. ¿En dónde se colocan los aportes solidarios? Los aportes solidarios adicionales ya están incluidos en lo que es aportes laborales. Lo que pasa es que los aportes adicionales únicamente se activan cuando tu total ganado llega a superar los 13.000 bolivianos. Entonces, en una primera instancia te van a cobrar por la diferencia de esos 13.000 bolivianos entre tu total ganado. Si pasas una segunda escala o un segundo nivel, que es el de 25.000 bolivianos, te van a cobrar el 5% sobre la diferencia con tu total ganado. Y peor, si tu total ganado pasase los 35.000 bolivianos, te van a cobrar por la diferencia un 10% adicional. Entonces, acá la fórmula está ya implícita dentro de la misma columna de aportes laborales. Sí, ahí pueden ver varias condiciones donde justamente se aplica este aporte solidario adicional. ¿Hay algún problema con el aporte solidario? ¿Quieren que lo separemos para que se entienda mejor? Creo que no, Listen, está bien. Sí, No, ¿no? Listen, se entiende. Porque la fórmula únicamente lo que hace es sumar siempre y cuando la condición se afirme, ¿no? Si pasa los 13.000, entonces aplica la fórmula. Si no, cero. Si pasa los 25.000, se aplica la siguiente escala, y si pasa los 35.000, se aplica la otra escala, ¿no? Simplemente esto lo he querido hacer para que tomemos en cuenta que siempre y cuando estos sueldos pasan los 13.000, pues se aplica.
Pero ojo, ¿no? Solamente sobre el total ganado. Estos otros ingresos, no nos olvidemos que corresponde a otros conceptos fuera de la planilla salarial, ¿no? Como por ejemplo los viáticos o las vacaciones pagadas en algún momento, ¿ya? Bien, señores, si no hay ninguna otra duda, me gustaría que pasemos ya a lo que es el tema que tiene que ver con RCIVA independientes. Acá vamos a ver el RCIVA, pero desde otra parte. Bueno, ya sabemos que vamos a ver los contenidos, que graba, quiénes pagan, quiénes no pagan, la alícuota, los formularios y los casos prácticos. Los objetivos son los mismos, que conozcan el impuesto, el marco normativo y su aplicación práctica. Este es el marco normativo, mantiene la ley 843 desde el artículo 19 al 35, la ley 2492 y el decreto supremo reglamentario 21531 y adicionalmente todas las resoluciones normativas del directorio, como por ejemplo la bancarización, el RCIVA e incluido el sistema de facturación virtual, por el tema de que este tipo de contribuyentes también presenta formulario 110. ¿Sí? El objeto de este impuesto es complementar el IVA y se crea para poder se crea con el fin de complementar el IVA sobre los ingresos de las personas naturales, muy similar al RCIVA en relación de dependencia que veíamos ayer, pero en este caso estamos hablando de las personas naturales que desarrollan sus actividades de forma independiente, ¿sí? Acá el RCIVA lleva a tomar, llega a ser un reemplazo del IUE para personas naturales, ¿no? Entonces, depende mucho de la actividad a la que te dediques, tú puedes pagar o RCIVA o puedes pagar un IUE. Sí, entonces acá el RCIVA toma como un reemplazo del pago del IUE. ¿Por qué? Porque graba justamente los ingresos. ¿Sí? Los ingresos después de deducir ciertos aspectos. Dentro de las actividades, objeto del RCIVA, tenemos lo que es el alquiler y subalquiler de inmuebles. O sea, que si yo personalmente solo quiero dedicarme al alquiler y subalquiler de inmuebles, puedo sacar mi NIT como RCIVA. ¿Sí? Entonces, esto tiene otro tratamiento diferente. Alquiler y subalquiler de muebles también ingresa dentro de esto. Si tengo inversiones y tengo intereses y rendimientos producto de estas inversiones, también puedo ser objeto de este impuesto. Aquellos honorarios de directores y síndicos dentro de una estructura organizacional de una sociedad anónima también son objeto de este impuesto. Algo que quizás han escuchado que tiene que ver con los consultores en línea, que es básicamente en mi percepción, es un invento para que el sector público o para que todo el personal que desarrolle actividades de forma dependiente en el sector público no esté amparado, sujeto a la Ley General del Trabajo. Entonces, se inventa, se crea este régimen de consultores en línea que lo que evita para todas las instituciones del Estado en todos sus niveles el contratar de forma fija, perdón, de forma indefinida a su personal, ¿no? Entonces, ustedes habrán escuchado que una persona que trabaja normalmente en el sector público, sus contratos son de forma anual, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que son consultores en línea, ¿no? Entonces, este tipo de consultores en línea se encuentra del objeto del RCIVA. Entonces, por lo tanto, va a pagar un RCIVA. También las personas que otorgan sus bienes inmuebles en anticrético deben pagar este impuesto de RCIVA. Entonces tenemos dentro del objeto todos
todas estas actividades, pues justamente los sujetos pasivos que se dediquen a esas actividades mencionadas van a estar sujetos al RC-IVA, ¿sí? Consultores en línea, los anticréticos, el alquiler de bienes inmuebles, muebles, rendimientos por inversiones. La base de cálculo, los ingresos se imputarán por lo percibido, se consideran percibidos cuando se cobren en efectivo o en especie o sean acreditados en cuenta con disponibilidad para el beneficiario o con la autorización o conformidad expresa o tácita del mismo, se disponga de ellos en cualquier forma, ¿sí? Volvemos a hablar lo mismo que ayer en cuanto a la consideración de la ley sobre los ingresos. El valor o monto total en valores monetarios, especie o percibidos por cualquiera de los conceptos del objeto del RCI. Bien importante que cualquier ingreso que una persona que pertenezca a este grupo de contribuyentes perciba ingresos por cualquiera de estas actividades, debe pagar su impuesto. En cuanto al periodo fiscal y la alícuota, es bastante diferente en relación al IUE, en relación al IVA. Este tipo de contribuyentes hace una declaración de forma trimestral, ¿sí? Eso es lo que cambia. Entonces, en vez de hacer un pago anual, si nos vamos a un profesional liberal u oficio, que normalmente ellos cancelan de forma anual su IUE, los que pertenecen a este grupo, como los consultores en línea, pues deben hacer su pago de forma trimestral, ¿sí? Entonces son 4 pagos que realizan en un año en relación a los profesionales liberales u oficio que lo realizan en un año, ¿no? Una sola vez en un año. ¿Sí? Entonces, para poder declarar este formulario se van a utilizar los ingresos por lo percibido o sean acreditados, ¿sí? A estos ingresos percibidos o acreditados se aplica el 13% del RCIVA. Hasta ahí, consulta, señores. ¿Se comprende el objeto, señores? Licen, o sea, ¿tendría que aplicar mi 13% sobre el monto del alquiler que yo cobraría? Sí, pero en tu caso, al tú ser sujeta no solamente al RCIVA, sino si hablamos de alquiler y subalquiler de bienes inmuebles, ¿a qué otros impuestos estarías sujeta como contribuyente? También al IVA, o sea. Al IVA y al ITE. Por lo Ujú. tanto, vas a emitir un recibo de alquiler, ¿no ve? Sí. Entonces, solamente este impuesto va a alcanzar a tus ingresos netos. ¿Qué quiere decir esto? Después de descontar tu impuesto al valor agregado, en este caso. Entonces, estamos hablando del 87% que representa el valor total de tu alquiler. Sobre ese importe recién se te aplica el 13%. Ya. Pero no nos adelantemos al cálculo porque hay varias deducciones igual. Al igual que el que veíamos ayer, hay varias deducciones. Está también el formulario 110, está también el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes, ¿sí? Y también puedes arrastrar saldos anteriores de IVA acumulado. Entonces, también existen diferentes deducciones. ¿Qué más? ¿Qué más les llama la atención sobre el objeto? Señores. Bien. Ojo, cualquier persona, aquí quiero hacer un... Sí. Adelante, Carlos. ¿Voy a explicar, por favor, cómo se calcula el ingreso presunto El del ingreso presunto. anticrético? Claro que sí.
Suponte que tú, Carlos, otorgas en anticrético tu departamento, ¿sí? $40,000, el anticrético de tu departamento. Primero entendamos qué es el anticrético en esencia, señores. ¿Qué es para ustedes el anticrético? Es una figura que en Latinoamérica solo existe en Bolivia. Y en otros países donde residen muchos bolivianos también. He visto un ejemplo en Argentina, pero solo reconocido entre las dos partes. No hay un reconocimiento legal sobre este tipo de tratamiento en cuanto al anticrético. Sí, en cambio acá sí se lo reconoce en Bolivia. ¿Qué es el anticrético? Pero señores, ¿alguien me puede explicar en sus palabras? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es cuando tú entregas un bien a cambio de dinero, con la condición de que tú le devuelvas el dinero cuando culmine el contrato. Exacto. Yo lo entrego el bien a cambio de un capital y ese capital yo lo tengo que devolver al concluir el contrato y la persona tiene que devolverme el bien inmueble, ¿no? Esa es más o menos la forma en la que conocemos el anticrético. Pero en esencia, ¿a qué le suena todo ese resumen? Sería más como un préstamo, tal vez, o sea, tú adquieres un préstamo y le das como garantía, digamos, la casa, ¿no? Ujú. En realidad no, si tú percibes el capital, como no tienes para pagar interés, lo que haces es eh, darle tu casa para que esa persona tenga eh, la posibilidad de vivir ahí, ¿sí? Y si quieren lo podemos inclusive asemejar a un alquiler, ¿no? Entonces, la persona que tiene el capital en mano, que va a necesitar un anticrético, si depositase ese dinero en una entidad financiera, ¿qué va a percibir? Intereses, ¿sí? Estos intereses pueden servir para contratar un alquiler. Pero como se quiere evitar todo eso, se busca esta figura del anticrético. Entonces se pacta con el dueño, al dueño se le presta este dinero y el dueño en vez de pagarle intereses le otorga el derecho de vivir en su propiedad. ¿Sí? Entonces ahí hay una compensación de intereses. Entonces, en cuanto al RCIVA, ¿cómo afecta esto? Se presume que hay un ingreso que percibe la persona que está cobrando intereses. ¿Sí? ¿Sí o no? Si hablamos nuevamente de la figura del préstamo. ¿Quién va a recibir, si hablamos la figura del préstamo, quién va a recibir un ingreso por intereses, señores? ¿El que otorga el bien o el que utiliza el bien? El que utiliza el bien, ¿no? Exacto. Entonces, se toma en cuenta que este ingreso presunto se calcula sobre el 10% del total contrato de anticrético. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 10% de tu contrato corresponde a un ingreso presunto anual. Y para poder utilizar esto en tu RCIVA, lo único que tienes que sacar es la cuota parte mensual, para así declarar de forma trimestral tu impuesto, ¿no? Entonces, ese es el ingreso presunto, simplemente el 10% sobre el contrato de anticrético. ¿Por qué? Porque se asume que el anticrético tiene una figura de préstamo y hay una persona que percibe ingresos por intereses, que en realidad es el derecho de poder vivir en ese inmueble. ¿Se entiende, señores, esta parte? ¿Se entiende el por qué este RCIVA tiene como objeto los contratos de anticrético? ¿Y de quién es el que obtiene el ingreso presunto? ¿El que recibe el bien o el otro? No entendí esa parte.
A ver, tú eres el dueño de casa, Carlos, ¿sí? Tú eres el dueño de casa. Lo pones en anticrético tu departamento, ¿sí? Yo necesito ese departamento y te doy $40,000. Si yo voy al banco, supongamos que yo quiero evitar todo esto. Si yo voy al banco, ¿sí? Pongo mis $40,000 en caja de ahorro y me genera un interés. ¿Quién recibe el interés? ¿Tú o yo? Usted, Ese es el ejemplo. Entonces, ¿a quién alcanza este impuesto? Es a la persona que justamente recibe de forma presunta el interés. Y en este caso, ¿quién es el beneficiario de utilizar tu bien inmueble? Yo. ¿Sí? Porque se supone que esos $40,000, que es un capital, generan un interés o un ingreso presunto. ¿Sí? Que en la figura de préstamo es un interés. en donde el impuesto cae sobre usted. Sí. Sobre ambos, sobre ambos, sobre ambos. Sobre ambos. Pero ¿por qué sobre ambos? Esto es lo que no entiendo, dicen. O sea, si yo no estoy cobrando Porque ningún interés, ambos, entre a comillas. ver, en tu caso, Carlos, ¿qué vas a hacer con esos $40,000? Porque tú vas a tener los cuarenta Yo mil puedo dólares. invertir, pero no tengo garantía de que voy a invertir el dinero, no. Ahí justamente se toma el tema de que hay un ingreso presunto. Por eso es presunto. O sea, hay un capital que se está moviendo entre nosotros dos, ¿sí? Por lo tanto, se va a cobrar un ingreso presunto por ese interés que se puede llegar a generar o ese rendimiento. O sea, tendría ese 20% en total. Si son 2 años, sí. Si son dos No, años, no, exacto. a lo que me voy es, si es que fuera, digamos, eh, los dos teníamos que pagar el impuesto de 10 usted y 10 yo, o 10 en total. 10 tú y 10 yo. Pero es por separado, ¿no? Tú eres Carlos y yo soy Hugo Richard y pagamos por separado. Ahora, pareciera que realmente es fuerte el impuesto, pero vamos a ver más adelante en los cálculos que en realidad si tú presentas facturas, te deduces de 2 salarios mínimos nacionales, y vamos a hacer un ejemplo solamente con un anticrético, básicamente no se llega a alcanzar el importe, o sea, que no se paga. Acá lo único que se tiene que hacer es cumplir con el deber de informar en tu formulario 610 de forma trimestral, ¿sí? Eso enseguida lo vamos a ver. Lo que hay que entender es que en esencia el anticrético llega a ser una forma de préstamo, ¿sí? Y que por eso la persona que recibe el capital, pues tiene que declarar este ingreso presunto de aproximadamente el 10%. Eso es lo que indica la norma, un 10% sobre el total anticrético, el contrato de anticrético. Si tu anticrético es un año, 10% anual. Lo divides en 12 para tener tus cuotas mensuales. Si tu anticrético es de 2 años, entonces tienes que pagar un 20% en total. 10% el primer año, 10% el segundo año. ¿Sí? Esa es la figura en cuanto al objeto que tiene el anticrético dentro del RCIVA. Y adicionalmente, ya fuera del anticrético, algo bien importante de señalar en este punto del RCIVA es que los consultores en línea, los que trabajen con instituciones públicas, sí o sí deben presentar de forma trimestral su formulario 610. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que quiera trabajar con el Estado, ¿sí? Como consultor en línea, debe estar inscrita a este grupo de contribuyentes. ¿Sí?
por más de que adicionalmente seas profesional liberal u oficio, igual te van a pedir este formulario 610. Es algo que personalmente no estoy de acuerdo porque si estás desarrollándote como profesional dependiente, eso también debería habilitarte para poder trabajar con el Estado. Pero, como les decía, este grupo de consultores en línea han sido creados con el fin de contratar personal para el sector público, ¿sí? Y evitar que este personal forme parte de o esté dentro del alcance de la Ley General del Trabajo. Entonces, por eso es que se generan contratos anuales. Normalmente los consultores en línea trabajan de esa forma. Por año concluyen contrato y vuelven a renovar contrato para el siguiente año, ¿no? Otro punto que también es importante mencionar, aquellos que sean directores y síndicos, que cumplan sus funciones como directores y síndicos y estén dentro de este grupo de contribuyentes, también están sujetos al RCIVA. ¿Sí? Y en caso de que las personas, por ejemplo, no tengan NIT, se les debe retener el RCIVA por concepto de honorarios a directores y síndicos. En este caso, la empresa, para poder validar ese gasto, debe hacer la retención a estos honorarios. Si es que no se presentase la factura, ¿no? Si es que el director o el síndico no presenta la correspondiente factura, entonces la empresa puede realizar la retención de este impuesto. ¿Sí? Por eso cuando ustedes vean en algún momento que se le retiene a un síndico o a un director, RCIVA. ¿Sí? Por justamente tener este alcance. Bien, señores, eso es en cuanto a las inversiones, aquellos intereses que principalmente depósitos a plazo fijo que superen los 30 días no están alcanzados por este impuesto. ¿Sí? Los que sean menores a 30 días, sí. En este caso, las cajas de ahorro y las cuentas corrientes, sí, van dentro del objeto de este RCIVA. Y acá debemos entender esa pequeña retención que si ustedes se fijan cada fin de mes, se nos hace en nuestras cajas de ahorro. ¿Sí? Tenemos, no sé, 2, 3, 5 bolivianos de interés generados durante el mes y en la misma fecha aparece una retención. ¿Por qué nos hacen esto? Porque justamente nos están reteniendo por este objeto de intereses y rendimientos. ¿Por qué se asume la retención de forma directa? Si nosotros no quisiéramos que se nos retenga este 13% sobre los intereses, deberíamos presentar nuestro NIT a la entidad financiera. Caso contrario, pues pasa lo que les digo, ¿no? Automáticamente se hace la retención. ¿Sí? Ustedes se pueden fijar, cada fin de mes hay un abono a su cuenta por concepto de intereses ganados, obtenidos, y en la misma fecha aparece la retención de su RCIVA. Y es exactamente el 13% de su interés. ¿Sí? Y es por esto. Bien, señores, continuemos. ¿Alguna otra consulta, duda? Bien. Entonces, continuamos con los procedimientos para estos contribuyentes directos. Les decía que se declara de forma trimestral, ¿sí? Y que contendrá en esta declaración trimestral la información de los ingresos percibidos durante cada periodo fiscal mensual que compone un trimestre. Por eso es que el formulario que vamos a ver, el 610, está estructurado para poder declarar los ingresos mensuales y hacer un total por trimestre. Los trimestres serán los que terminen el 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año. El pago o el plazo de pago y declaración para este impuesto es hasta el 20 de concluido el trimestre. ¿Qué quiere decir? El primer trimestre vence el 20 de abril, el segundo trimestre el 20 de julio, el tercer trimestre el 20 de octubre y el último trimestre el 20 de enero del siguiente año.
Se determinará el impuesto correspondiente aplicando la alícuota del 13% sobre el total de ingresos del trimestre. ¿Sí? Contra el impuesto se podrá deducir lo siguiente. Primera deducción, para que tomemos en cuenta, al igual que ayer. El 13% de IVA contenido de las facturas originales que se adjuntarán al formulario 110, ¿sí? No nos olvidemos que estos no pueden tener un tiempo máximo de 120 días a la fecha de declaración, ¿sí? Y que deben cumplir con todo lo que indica la administración tributaria. Ayer veíamos justamente la RND 2116, en cuanto a que el documento sea original, que no presente tachaduras, que esté dosificada por la administración tributaria, que si supera los 50.000 bolivianos se adjunte el documento de pago, etc. Primera deducción, formulario 110. Ahí no hay límite, señores. Entonces, si yo gasto, puedo llegar a compensar todo el impuesto determinado. El 13% de 2 salarios mínimos nacionales por cada mes, en compensación al IVA que se presume sin admitir prueba en contrario, corresponde a las compras que el contribuyente hubiera efectuado en el periodo a sujetos pasivos de los regímenes tributarios especiales. Entonces, acá tenemos una segunda deducción que es un 13% de 2 salarios mínimos por cada mes. ¿Sí? Y tenemos los saldos actualizados a favor del contribuyente al fin del trimestre anterior. Tercera deducción. Si tengo un saldo de IVA periodo anterior, puedo compensarlo para el periodo siguiente. Entonces tenemos 3 deducciones. 110, 13% de 2 salarios mínimos nacionales por cada mes y el saldo anterior de IVA. Y el saldo resultare a favor del contribuyente con mantenimiento de valor será compensado en trimestres siguientes. Tiene que ver con la actualización del saldo IVA. Y la presentación, como les decía, se debe efectuar 20 días siguientes a la finalización del trimestre. Ojo, acá. La obligación de presentar la declaración jurada trimestral subsiste aun cuando surja un saldo a favor del contribuyente o que durante dicho periodo no hubiera tenido ingresos gravados, sin perjuicio de incluir en esta declaración jurada los créditos previstos en el inciso C, numeral 1. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que si yo no tengo ingresos percibidos durante todo el trimestre, pero resulta que tengo un saldo de crédito fiscal anterior, tengo la obligación de declarar mi formulario en el trimestre que me corresponde. ¿Sí? ¿Por qué? No puedo decir, no tengo ingresos, no voy a declarar. No, hay un deber formal que yo debo cumplir con la administración tributaria. Era lo mismo que veíamos en el IVA y en el IT. Cuando la persona no declaraba, lamentablemente, se ganaba una multa. ¿Sí? Porque es diferente declarar que pagar. Yo puedo declarar y no pagar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no genero ingresos, pero tampoco tengo un saldo de crédito fiscal anterior? Igual debo declarar mi formulario con 0. ¿Sí? Porque el deber formal me dice que yo tengo la obligación de presentar de forma trimestral esta declaración jurada. Bien. Bien, señores, hasta acá. ¿Consultas, dudas? ¿Se entienden las deducciones? Son similares a las de ayer, ¿no? Listen, entonces este impuesto simplemente se paga trimestralmente, ¿verdad? Sí, de forma trimestral. Y esto no excluye las otras obligaciones, ¿no? Por ejemplo, si voy a alquilar mi bien inmueble, hablábamos hace rato, estás alcanzada por el IVA y por el IT. Por lo tanto, eso cumples de forma mensual nomás. El IVA y el IT de forma mensual, cada mes. ¿Sí? Pero tu ingreso trimestral lo declaras en el formulario 610 del RC IVA, donde va a incluir esos ingresos por alquiler. Bien.
En cuanto a los requisitos para la presentación del formulario 110, ayer ya veíamos, lo vamos a mencionar de forma rápida. De acuerdo al artículo 54 de la resolución normativa de directorio 102116, que es el sistema de facturación virtual, las facturas deben ser originales, dosificadas por la administración tributaria, su fecha de emisión no debe ser mayor a 120 días, puede ir mínimamente el apellido y el NIT, ¿sí?, de los sujetos pasivos del RCIVA. El numeral y literal deben ser coincidentes, no deben contener tachaduras, borrones, enmiendas. Se debe presentar el medio fehaciente de pago para facturas mayores o iguales a 50,000. Se debe verificar la asignación del código de control. Y bueno, las facturas de servicios básicos, siempre y cuando son válidas, siempre y cuando se mencione el domicilio fiscal consignado en los documentos de este sujeto pasivo. Acá es bien importante algo. Ustedes sabían que, por ejemplo, a ver, si yo quiero alquilar un bien inmueble donde voy a generar mi actividad, ¿sí? Y no solamente para este grupo de contribuyentes, sino de forma general. Yo, como inquilino, ¿sí?, o como arrendatario, tengo el derecho de usar el crédito fiscal de las facturas de luz, ¿sí? Ahora me dirán, pero esas facturas no están a nombre del titular del NIT. Sí, obvio, no van a estar a nombre mío, porque el dueño es otra persona que justamente está alquilando o está arrendando este bien. Entonces, si yo puedo respaldar que existe un contrato de alquiler o un contrato de anticrético donde figure el mismo domicilio fiscal, tanto para mi NIT, ¿sí?, como del contrato de alquiler, básicamente es cruzar la información, yo puedo beneficiarme de esa factura de ELFEC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se está respaldando que existe un contrato de alquiler, se está respaldando que mi domicilio fiscal ha sido declarado en el Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo tanto, puedo declarar esa factura, por más de que no se encuentre a nombre del titular del NIT, ¿sí? Lo mismo pasa con la factura de agua. También puedo beneficiarme siempre y cuando respalde de esta forma mi domicilio fiscal. ¿Se comprende esta parte, señores? Es bien importante, ¿sí? Normalmente existe esa susceptibilidad, ¿no? Pero no está a nombre de la empresa o no está a nombre del titular del NIT. Sí, pero ¿tienes contrato de alquiler? Sí. ¿Hay recibo de alquiler de por medio? Sí. ¿Tu domicilio fiscal es el mismo que está declarado en tu NIT? Sí, entonces vale. ¿Sí? Vale y puedes beneficiarte de ese crédito fiscal, ¿sí? Serán válidas las facturas de la modalidad de facturación prevalorada y las facturas emitidas fuera de fecha límite de emisión serán válidas para crédito fiscal IVA. Otros aspectos, no nos olvidemos de los 120 días antes de la presentación y en el caso de los servicios de telecomunicación son 180 días, ¿no? Esos son 6 meses aproximadamente. Bien, pasemos a ver lo que son los contribuyentes directos en relación a la bancarización, ¿sí? Si, por ejemplo, yo presento una factura mayor a 50,000 sin medio fehaciente de pago, sin un documento que respalde el pago realizado a través del sistema financiero, no se va a poder utilizar este IVA en el formulario 110. Se debe depurar. Básicamente, eso es en resumen lo que nos indica la RND 1715. ¿Sí? Bien, en este caso, este tipo de contribuyentes que presenten una factura mayor a 50,000 más su medio fehaciente de pago, deben enviar adicionalmente el registro auxiliar de bancarización en las siguientes fechas de vencimiento. ¿Sí? Acá ya no es como veíamos ayer. Ayer simplemente era respaldar para el trabajador. Acá no, como estamos hablando de contribuyentes directos que tienen un NIT, pues estos deben presentar también su libro auxiliar de bancarización de acuerdo a estas fechas de vencimiento, ¿no?
los que terminan su NIT en 0 y 1 hasta el 5 de febrero, concluido la gestión anual. Los que terminan en 4 y 5 hasta el 7 de febrero, los 8 y 9 hasta el 9 de febrero, los 2 y 3 hasta el 6 de febrero, los 6 y 7 hasta el 8 de febrero. ¿Sí? Algo bien importante respecto al envío de bancarización, y también incluye al libro de compras, es que si nosotros nos equivocamos en el primer envío, tenemos 30 días para poder rectificar ese envío sin multa. Pasa el día 30, ya estamos en el día 31, lamentablemente esto ya tiene una multa, ¿sí? Por si acaso, importante también conocer. ¿Cuáles son las sanciones por el envío fuera de plazo o no, o envío de información incompleta con errores en el registro auxiliar en el módulo bancarización mencionados anteriormente? Es, por ejemplo, si no envío la bancarización, 1000 UFBs. Envío fuera de plazo, 150 UFBs. Rectificatoria fuera de plazo, 50 UFBs. Y el envío con errores depende a un rango de errores, ¿sí? Pero la multa puede ser desde 50 hasta 200 UFBs. Señores, consultas, dudas, hasta ahí. Antes de iniciar la parte práctica. Dice, la bancarización se trata cuando hay facturas por encima de 50.000, ¿verdad? Sí, sí, Carlos. Solamente corresponde cuando hay una factura que tú vas a presentar en tu formulario 110 por encima de bolivianos 50.000. Iguales o mayores a 50.000. Ahí tienes que mandar adicionalmente a través del aplicativo, en este caso todavía sigue vigente el aplicativo DaVinci, es un aplicativo anterior al Facilito, ¿sí? Donde debes llenar los datos de tu bancarización para el correspondiente envío. Ayer veíamos que no era así, simplemente el trabajador tiene la obligación de presentar la documentación de respaldo y la empresa tiene la obligación de revisar esa información, pero no hay un envío, ¿sí? Solamente es importante el respaldo. En este grupo de contribuyentes, además de presentar la documentación de respaldo adjunta al formulario 110, se debe hacer el envío de forma anual. Bien, señores, para concluir tenemos que ver lo que nos indica la RND 3015, ¿sí? Respecto a la presentación del formulario 110 para consultores en línea, ¿sí? Los consultores en línea cuyos ingresos, sueldos o salarios brutos trimestrales superen los 21.000 bolivianos deberán llenar el formulario 110 a través del módulo formulario electrónico. ¿Qué quiere decir? De que lo deben hacer a través del módulo Facilito, ¿sí? Todos los consultores en línea deberán custodiar por el término de prescripción establecido en la Ley 2492, el formulario 110 impreso y firmado acompañado de las facturas originales. Acá nuevamente entramos al tema del periodo de prescripción, ¿sí? Quienes tengan documentación que respalde formulario 110, en este caso para consultores en línea o para los contribuyentes directos del RC-IVA, deben resguardar esta documentación por 8 años. ¿Sí? Ojo con eso. Bien. Para los sujetos pasivos que perciban ingresos por cualquiera de los conceptos señalados anteriormente, ¿sí? Deberán llenar el formulario 110 también a través del aplicativo electrónico Facilito, debiendo también custodiarlos por el término de prescripción establecido en la Ley 2492. Volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no solamente el tema de los consultores en línea está alcanzado por el periodo de prescripción, también estarían dentro de estos todos los otros conceptos que habíamos visto,
¿sí? Los ingresos por alquileres, el anticrético, los rendimientos en inversiones, alquiler de bienes muebles. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de ingresos también va a formar parte de ese resguardo por el tiempo de descripción. Esto tiene que ver también con el envío de información. No nos olvidemos que tenemos 30 días para poder reenviar la información si es que tenemos que corregir algún dato. Lo mismo pasa para el formulario 110, señores. Si hay algún error que hemos identificado posterior al primer envío del formulario 110, podemos rectificar sin multa hasta los siguientes 30 días, ¿no? Y en caso de que no lo hagamos, pues ahí tenemos las multas, ¿no? No envío 100 UFBs, envío fuera de plazo 50 UFBs, rectificatoria 50 UFBs y errores dependiendo de los rangos 50 UFBs. Bien, señores, hasta aquí habríamos concluido con la parte teórica. ¿Alguna consulta, duda? Pasemos entonces a la parte práctica. ¿Está bien? Bien, en este caso práctico vamos a ver un caso en el que haya diferentes conceptos, ¿sí?, de ingreso para poder comprender. Ahí tenemos. Bien. En este caso estamos hablando del señor Jerónimo Osorio, quien va a declarar su impuesto trimestral, en este caso de la gestión 2018 y del segundo trimestre. ¿Sí? Es una persona natural, no nos olvidemos, y tiene tres fuentes de ingreso, ¿sí?, que están grabados o alcanzados por el RCIVA. El primero es el alquiler de su bien inmueble, ¿sí?, por 5.890 el primer mes, el segundo mes del trimestre 5.890 y el tercer mes 6.890. Acá hablamos de un término facturado que tiene que ver con el recibo de alquiler. Este señor, al estar alcanzado por el IVA y por el IP, debe emitir el correspondiente recibo de alquiler por ese ingreso. El contrato de consultoría en línea. Este señor trabaja con el Estado, ¿sí? Su contrato, él percibe un ingreso por este contrato de 14.961 cada mes. Este es un ingreso bruto. ¿Qué quiere decir? Que a esto se le debe descontar las deducciones por aportes, en este caso, personales a la AFP. ¿Sí? Esta es una parte de, si bien el Estado no te va a hacer la retención de forma directa, el consultor en línea tiene la obligación de pagar estos aportes, ¿sí? Es más, debe presentar una copia para que pueda acceder a su pago. Si no presenta una copia del pago a la AFP, lamentablemente no se cancela sus honorarios. Adicionalmente, tiene intereses bancarios percibidos en sus cajas de ahorro. ¿Qué más tiene este señor? Tiene un saldo anterior de IVA por 1.589 y tiene un formulario 110 por 15.860. Y adicionalmente tiene un contrato de anticrético firmado por 35.000. En este caso, el señor Jerónimo Osorio es quien está otorgando el anticrético, ¿sí? Es quien está otorgando este anticrético por $35.000. ¿Sí? Lo que se nos pide es calcular, declarar el impuesto correspondiente al RCIVA independientes en el formulario 610. Tenemos el detalle de las fuentes de ingreso y simplemente hay que considerar los cálculos adicionales. ¿Sí? Bien. ¿Qué tenemos? Uno de los primeros conceptos por ingreso es el alquiler del bien inmueble, ¿sí?
Simplemente detallamos el ingreso facturado. Ya esto, lo que le descontamos es el 13% y obtenemos el ingreso neto por alquiler de bien inmueble. ¿Cuánto es el ingreso por alquiler de bien inmueble? En este caso llegaría a ser el 87% sobre el alquiler facturado. ¿Sí? Entonces obtenemos el 87% de 5.890, se repite en el mes 1 y 2, y el ingreso neto es el 87% del tercer mes sobre 6.890. Hasta ahí sencillo, ¿no? Simplemente le estamos descontando el IVA. Acá, cuando hay un contrato de consultor en línea, señores, este consultor no emite factura, pero sí está obligado a pagar este impuesto. Entonces, los ingresos que percibe son brutos, ¿sí? Y no generan un impuesto adicional como en el caso de los profesionales independientes, liberales u oficio, que veíamos en el IUE. ¿Sí? Esta es la particularidad, señores, del consultor en línea. ¿Sí? Que si bien tiene que sacar un NIT, porque todos estos respaldos del NIT, de la AFP, los debe presentar antes de la firma de su contrato. ¿Sí? Entonces, si tú vas a trabajar como consultor en línea, vas a declarar este impuesto. Entonces, este consultor en línea tiene este ingreso mensual. ¿Qué le debemos descontar a esta persona? Le debemos descontar el 12.71% más un 1.71% de riesgo profesional. Bien. ¿Saben la composición de este 12.71, señores? ¿Conocen de esta composición? Del 12.71 que se nos descuenta como personal dependiente. ¿No son los aportes sociales, algo así, Lisa? Sí, pero hay una composición. No es que todo es lo mismo. Bien. Vamos a hacer un pequeño resumen. Bien. Para que se comprenda por qué el 14.42%. Tenemos lo que es el seguro a largo plazo, que comúnmente lo conocemos como jubilación. Por eso aportamos, ¿no ve? A la AFP. Este aporte representa el 10%. ¿Bien? 10%. Tenemos lo que es el aporte solidario, ¿sí? En este caso es laboral, no el patronal, el 0,5%. ¿Sí? Tenemos que pagarle a la AFP una comisión por la administración de nuestros fondos, que también equivale a un 0,50%. Tenemos lo que es el riesgo profesional, 1.71%. Perdón, acá es el laboral. Es un aporte que se hace para poder cubrir cualquier tipo de accidente dentro del área laboral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si una persona pierde la mano al estar trabajando en una industria, se activa este fondo para que se pueda indemnizar a esta persona. ¿Sí? Entonces, esa es más o menos la forma en la que funciona este tipo de aporte. Si sumamos todo esto, señores, llegamos a lo que es el 12.71%. ¿Sí? Ahí tenemos.
De ahí nace el 12.71, señores. Acá adicionalmente, en los consultores en línea, se aplica ese 12.71 y adicionalmente se le cobra lo que es el riesgo profesional. El riesgo profesional es muy similar al riesgo laboral, pero se activa únicamente cuando el trabajador haya sufrido un accidente fuera del trabajo. No sé, por ejemplo, estaba tomando un trufi y lo atropella. Estaba tomando un trufi para dirigirse a su fuente laboral y lo atropella. ¿Sí? Entonces, ahí se activa este aporte que realizan los trabajadores y en este caso los consultores en línea. Y ahí tenemos el 14.42%. Se maneja el mismo tratamiento si estas personas perciben un salario mayor a 13,000 bolivianos, ¿no? Entonces acá volvemos al tema de los rangos, ¿no? Mayor a 13,000, 1%, mayor a 25,000, 5% y mayor a 35,000, 10%. Entonces debemos también considerar que se puede aplicar ese aporte solidario adicional. ¿Está bien? Entonces, señores, ese es el descuento que nosotros debemos hacer para obtener nuestro ingreso neto. El 14.42 más el aporte solidario adicional si corresponde. En este caso, este señor, Jerónimo, tiene una deducción, una primera deducción por los aportes a la AFP de 2.177. Lo que nos da un ingreso neto de 12.784 para cada mes. Los intereses bancarios van a ir como ingresos netos, porque no generan otro impuesto. No tienen aportes ni nada. Por lo tanto, los ingresos percibidos por ese primer grupo de ingresos, ya tenemos el cálculo para cada mes, perdón. Todos estos se van a declarar en el código 13 del formulario 610. Acá viene el tema del contrato de anticrético. Se presume de forma directa que este contrato de anticrético, primero lo convertimos en bolivianos, ¿sí? Lo dividimos entre 12. Entonces, si nosotros agarramos, nuestro contrato de alquiler es por 35,000 dólares. Si decimos 35,000 dólares por 6.96, tenemos un contrato en bolivianos de 243,600 anual. Si esto lo dividimos entre 12, tenemos 20,300 de forma mensual. Es lo que se presume. De esos 20,300 que presuntamente se percibe por un contrato de anticrético, el 10% corresponde para la declaración del RCI. ¿Sí? Entonces, se presume que se percibe un interés de 2.030 bolivianos. Ese es el ingreso presunto que nosotros debemos declarar en la casilla 42. Y por último tenemos el dato del salario mínimo nacional, ¿no? Que es el dato que vamos a necesitar para hacer nuestra segunda deducción, que es el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. Por trimestre serían 6. Bien, acá tenemos lo que es la actualización del crédito fiscal anterior. Y se actualiza igual que el IVA, pero en este caso tenemos que tomar en cuenta tiempos trimestrales, ¿sí? Entonces, para poder actualizar los 1.589 de saldo anterior, debemos utilizar el último día hábil del trimestre anterior, ¿sí? En este caso estamos hablando del 30 de marzo, porque 31 es sábado, y el último día hábil del trimestre en curso. En este caso hablamos del segundo trimestre que concluye en junio. No 30 de junio porque también cae sábado. En este caso, 29 de junio. Con esas dos UFBs se aplican la fórmula que ya sabemos, ¿no? UFB final entre UFB inicial menos 1 por el importe a actualizar.
En total, el saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado es la suma de ambos, 1.601. Con estos datos adicionales, señores, es fácil poder llenar el formulario 610, ¿sí?, que tienen en pantalla. Fíjense, los ingresos percibidos justamente son por los conceptos de intereses, consultorías en línea o ingreso por alquileres. Ahí tenemos un primer grupo, ¿sí? Un segundo grupo son los ingresos percibidos en especie, que esto ya no se genera de forma recurrente, ¿sí? También están los ingresos en un tercer grupo, los ingresos por contratos en anticrético o por contratos de anticrético, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos llevando estas dos, ingresos percibidos y ingreso presunto por contrato de anticrético. Y ahí tenemos. Tenemos el mes 1, el mes 2 y el mes 3, ¿sí? La sumatoria de ambos niveles en el código 13, en el caso de los ingresos percibidos por alquiler, consultoría en línea e intereses, y en la casilla 42 por concepto de anticrético. Sumamos estos dos códigos y le aplicamos la alícuota del 13%, ¿sí? En este caso son 7.931 que esta persona debería pagar por RC/IVA. Ahora veamos. Impuestos contenido en notas fiscales según formulario adjunto. Acá tenemos el 13% del formulario 110, primera deducción, ¿sí? Tenemos el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por mes. En este caso son 6 salarios mínimos, ¿no? Porque por mes son 2. Entonces estamos hablando de un trimestre. Y en este caso, saldo a favor del contribuyente del periodo anterior no corresponde y el impuesto calculado simplemente es la diferencia, ¿no? 4.262 hasta la segunda deducción. ¿Qué más puedo deducirme? El saldo a favor del contribuyente del periodo anterior actualizado, 1.601. Si deduzco esto más, mi saldo a favor del fisco determinado va a ser 2.662. Entonces, fíjense que este contribuyente en el segundo trimestre debería cancelar 2.662 de impuesto. Para concluir, los datos de cabecera, ya sabemos el nombre del titular, el NIT. Acá siempre debemos hacer mención a la conclusión del trimestre. Si es segundo trimestre, concluye en junio. Si es tercer trimestre, concluye en septiembre. Si es último trimestre, concluye en el mes de diciembre, ¿no? Entonces, por eso hace referencia a ese periodo, ¿sí? Bien, señores. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas, dudas? ¿Opiniones, apreciaciones? Adelante. Tienen la palabra. Adelante. En el contrato de consultoría en línea, si los 14.961, si lo multiplicamos por 14,42%, ¿nos tiene que dar eso? No, seguramente le sale menos, porque Sí. adicionalmente acá estamos utilizando lo que es el aporte solidario adicional. También afecta a este tipo de consultores en línea. O sea que si su sueldo sobrepasa o su contrato mensual sobrepasa 13.000 bolivianos, se le debe aplicar el primer rango, ¿no? El 1% por la diferencia. Es lo mismo que veíamos ayer en los dependientes, ¿no? Si el total ganado superaba los 13.000 bolivianos, adicionalmente, este trabajador pagaba un aporte solidario adicional. Ah, ya, eso está agregado ahí, ¿no, dicen? Sí, está agregado con fórmula, ¿no? Y por eso acá mismo dice, ¿no? Descuento AFP 14.42 incluye el aporte solidario adicional, o sea que está sumando o aumentando el solidario adicional. Y dicen eso de los 35.000 que puso al lado, ¿para qué era? Eso no entendí bien. Acá del contrato de anticrético.
Es que acá en el planteamiento ya nos menciona que esta persona tiene un contrato de anticrético de $35,000, ¿no? Como está sujeto a este impuesto, entonces lo que tenemos que calcular es la base presunta. Y la base presunta es el 10% sobre el total contrato de anticrético, ¿no? Convertimos a bolivianos los $35,000, serían 243,600. Y tenemos los 20,300, eso sería de forma mensual, ¿sí? O también se puede hacer de esta forma. Entonces, el 10% de estos 243,600. 24,360 sería el ingreso presunto anual. ¿Cuánto sería mensual? Lo divido entre 12. Llegamos a los 2030 que aparecen en este detalle que estoy marcando. Sí, es un tema de cálculo. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que es el 10% de base presunta, anual. Entonces, para yo tener la porción, la cuota aparte del mes, lo divido entre 12. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, señores? Dicen, nos va a mandar estas planillas, ¿no? En blanco para Sí, sí, sí. llenar Sí, y no, eso, ¿sí? no se preocupen. Este último parcial sí van a tener acceso a las planillas ya parametrizadas y ustedes van a poder hacer los cálculos de forma automática, ¿no? No hay problema. ¿Y será que nos pueden mandar hoy para hacer los trabajos, por favor? Sí, 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 Carlos, no te preocupes. No te preocupes, yo les mando hoy ni bien concluya la clase para que ustedes puedan realizar sus ejercicios, ¿ya? Ahora, Gracias, Liz. ¿qué es lo Dicen, ¿podría interesante? mostrar la hoja de plan, por favor? Ahí está. Ese, ¿verdad? Sí. Ya. Ese saldo anterior de IVA lo ha actualizado, ¿no, Licen, para colocarlo? Sí, ahí quizás volver a mencionar, Oscar, que las UFBs no son iguales, ¿no? Estamos hablando de trimestres ya. Entonces tomamos en cuenta el último día hábil del trimestre vencido anterior y el último día hábil del trimestre actual. ¿Sí? En este caso, el último trimestre anterior, el anterior trimestre vencía el 30 de marzo. 31 de marzo, pero cae sábado. Y el periodo o el trimestre que estoy declarando actualmente es al 30 de junio. Como 30 de junio cae sábado, tomamos el 29. ¿Sí? Entonces, es similar al IVA, pero en este caso tenemos que tomar los trimestres, ya no los periodos anteriores o meses anteriores. ¿Se comprende, no? Esta parte, señores, es importante. Dicen, yo tengo una duda. Eso que preguntaron igual sobre los 2,177, nos dijo que se incrementa un 1% más, ¿o de dónde era que salían Ya. esos? Acá terminaremos el detallito, ¿ya? Ya. Cuando una persona, a ver, hay tres rangos, el 1%, el 5% y el 10%. Esto es el aporte solidario más, vamos a poner, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el adicional que se te cobra por el hecho de recibir un sueldo mayor a los siguientes rangos. ¿Bien? El primer rango es si tu ingreso o tu sueldo supera 13,000 bolivianos. El segundo rango es si tu sueldo supera los 25,000 bolivianos. Y el tercer rango es a los 35,000 bolivianos. Si tu contrato, en este caso hablando de contrato, porque estamos hablando de un consultor en línea, supera los 13,000 bolivianos de forma mensual, tienes que aplicar sobre la diferencia el 1%. ¿Cómo se aplica esto? Sencillo. Tienes que agarrar, permítanme esto, ya. Tienes que hacer una diferencia entre tu contrato total menos 13,000 bolivianos, que es el primer rango, y a esto aplicar el 1%. ¿Cuánto es? 19,61. Por eso es que aparece 2,177. ¿Sí? Porque a esos 14,42 de aplicación directa como porcentaje, se le está aplicando este 1% adicional. ¿Sí? Hagamos la prueba para terminar.
estos 14.961 le aplico los 14.42. En realidad, este contribuyente solamente debería aportar estos 2.157,38, ¿sí? Pero fíjate, ¿cuánto menciona tu aporte, tu descuento por AFP? 2.177. ¿Por qué? Porque como esta persona percibe más de 13.000 bolivianos en su contrato mensual, va a pagar 19 bolivianos con 61 porque está dentro de este primer rango, ¿sí? Entonces, si tú sumas 2.157.38 más 19.61, llegas justamente a los 2.177. Por eso es que el cálculo es adicional. Esto ya está con la fórmula, ¿no, señores? O sea, esto ya va a distinguir de forma directa si esa persona percibe más de 13.000, más de 25.000 y más de 35.000. Ya, Lisen, gracias. ¿Se comprendió, pero por qué? Sí. Muy bien. ¿Ya? Entonces, es un aporte solidario adicional, ¿no? Y es justamente por el hecho de que ganas más plata. Ese es el sentido de este aporte adicional. Si ganas más plata, entonces tienes que aportar más para la jubilación. ¿Saben dónde se va este aporte solidario? Porque es un aporte que realizamos todos los que trabajamos de forma independiente como consultores en línea o de forma dependiente. ¿Saben cuál es el destino? A la gente con menos recursos. No. Eso nos hacen pensar, pero en realidad es para aquellas personas que no lograron realizar sus aportes a la AFP. ¿Sí? Entonces, estas personas merecen tener una jubilación mínima, ¿sí? ¿Y quiénes cubren eso? Los que estamos trabajando actualmente. ¿Sí? Entonces, es algo que ha utilizado el anterior gobierno justamente para poder cubrir las pensiones, las jubilaciones de las personas que anteriormente no pudieron realizar estos aportes. Entonces, como que si yo no aporto, actualmente, si yo no aportara, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo me jubile voy a tener una jubilación mínima. ¿Por qué? Porque hay otras personas que están aportando por mí. ¿Cómo se llama ese aporte? El aporte solidario. Por eso se llama hasta aporte solidario, ¿no? Porque me estoy solidarizando con aquellas personas que no lograron hacer sus aportes para tener una jubilación. Entonces, ese es el sentido de este aporte, ¿no? Se puede discutir si es justo o no es justo, si realmente nosotros deberíamos cubrir esos aportes y no más bien que se generen a través de los intereses, etcétera. O sea, ya es una discusión en términos sociales, si quieren, ¿no? Pero, no sé. Antes no había, señores. Antes del 2000, esto se ha aprobado el 2011. Antes del 2011 no había este aporte solidario adicional. ¿Sí? Dicen, ¿cuánto es el salario máximo que se puede percibir en Bolivia? Creo que hay un límite ahora, En el ¿verdad? sector, sí, hay límites, Carlos. En el sector público hay un límite. Y nadie puede ganar más que el presidente. ¿Sí? Ese es el límite. En el sector privado no hay un límite. No hay un límite. O sea, solo en el sector público. Sí, sí, Carlos. En el sector privado no hay ningún límite. ¿Por qué? Porque es privado. ¿Sí? El único límite o las desventajas que tenemos son estas, ¿no? Por eso es que el aporte solidario inclusive alcanza a más de 35.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque hay salarios que son más de 35.000 bolivianos. En cambio, en Licen, el sector público, pero adelante. no, Licen, pero creo que para evitar esto igual, o sea, les pagan menos sueldo y ellos se lo dan por debajo de la mesa, ¿no? También, Ah, lo sí, demás. es lo que comúnmente se llama como sueldo negro y sueldo blanco, ¿no? El sueldo blanco es el que figura en planillas y el sueldo negro es el que va por debajo. Sí, 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 hay formas y formas, ¿no? Hay medianas empresas que justamente para evitar que sus trabajadores paguen este aporte solidario, pues
se les pague por fuera, ¿no? Y empresas grandes también hacen lo mismo. No, porque acá no hay ninguna compensación, fíjense, es una aplicación directa. Sí, a ver, ponte que ganas 50.000 bolivianos. ¿Cuánto es la diferencia? Son 15.000 bolivianos. 10%. Tienes que aportar solidariamente 1.500 bolivianos mes. Si tu sueldo es 50.000. Adicionalmente tienes que aportar, no solamente es el primer rango, también pasas el segundo rango. 50.000 por, perdón, menos 25.000, todo esto por el 5%, 1.250 más. Y debes hacer 50.000 menos 13.000 por el 1%. En total vas a aportar de forma solidaria 3.120. Estamos hablando de aproximadamente $500. Una persona que gane 50.000 bolivianos. ¿Quién son estas personas? Gerentes de bancos, gerentes de empresas grandes. Imagínense el sueldo del gerente de algún banco. Entonces, es eso, señores, ¿no? Es justamente también ha tenido este fin, este aporte solidario nacional, el de regular este tipo de sueldos, ¿no? Sobre todo en el sector privado. En el sector público lo hicieron, ni bien llegó Evo Morales al poder, lo hicieron. ¿Sí? Y era esa la condición. Nadie puede ganar más que el presidente. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en la universidad pública? ¿Sí? Aquellos docentes que, por ejemplo, desempeñan sus horas mayores, ya tienen una antigüedad, ya ganan el límite y realizan algún trabajo adicional dentro y para la institución, para la universidad pública, no perciben ya ningún salario. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya ganan ese límite. Un ejemplo claro, un docente que ya gana el límite solamente como docente de pregrado, pero que es invitado a la escuela de posgrado de la misma universidad, por realizar ese servicio en posgrado, no va a percibir ni un solo peso. ¿Por qué? Porque ya percibe el salario máximo. Entonces, un ejemplo de cómo en el sector público se limita el total ganado, el sueldo percibido. Solo en el sector público, ¿no, Licen? Sí, Oscar, sí. En el sector privado no, justamente por el tema de que es privado, ¿no? Y ahí yo decido, ¿no? Cuánto pagar a mi personal. Dicen, ¿y ahora cuánto es el salario máximo en el sector público? Hasta el año pasado era algo de 25.000. ¿Nada más? Uh-huh. Así es, estimado Carlos. Ahí está. Son actualmente 24.251. Eso es. Y Ese eso es es el sueldo porque máximo. Evo se bajó el salario, ¿verdad? Claro, al inicio de su gestión sí. Sí, cuando inició creo que tenía eran algo de $2.200, algo de 18.000 bolivianos por ahí. Luego fue subiendo, ¿no? Por los incrementos de cada gestión y llegó a este tope. ¿Sí? Entonces, ese es el monto límite para el sector público. Y obviamente en el sector privado, pues hay sueldos totalmente exorbitantes, ¿no? Pero fíjense en el ejemplo que estamos haciendo, una persona que gana 50.000 tendría que aportar un total adicional al 12.71% de 3.120. O sea, ¿cuánto sería su líquido? Fijémonos, 50.000 por el 12.71. En total tendría que aportar como persona 9.471. Y su total ganado es 50.000 menos los 9.475. Esta persona básicamente va a recibir 40.525 líquidos. ¿Sí? Y lo demás se va a ir a la AFP de 50.000 bolivianos. No te están reduciendo por lo menos un 20% de tu total ganado aproximado. Eso es, señores. Ahora vayamos a ver ¿qué pasa si, por ejemplo, en este mismo ejemplo,
Simplemente vamos a quitar algunos datos. No sé si hay alguna consulta antes, en cuanto al llenado, en cuanto al procedimiento. Creo que el llenado tampoco es muy complicado. Simplemente hay que resumir todo en el formulario 608, previamente trabajando en esta hoja de cálculo, ¿sí? Para determinar los ingresos, las actualizaciones y demás, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna duda más. A ver. Adelante, señores. ¿Qué opina? A ver, Daniela. No, está claro, Listen. Ya le dije mi duda que tenía anteriormente. Ah, ya, ok. Nikki Vargas. Sí, claro. ¿Todo claro? Hola. Nikki, te escucho. Nikki, adelante. Hola. Hola, hola, Nikki. Te Ahora sí. escuchamos. No, que sí, que estaba todo claro, dice. Muy He bien. entendido. Muy bien, Nikki, gracias. Nicole Valenzuela. Listen, está todo claro. Muy bien. Bien, Adri. Igual dicen, todo está bien. Perfecto, muy bien. Muy bien, señores. Entonces, hasta acá habríamos concluido con todo lo que va a entrar el día de mañana en el examen. Sí, van a entrar 3 casos, ¿sí? Ya sea de RC-IVA o IUE, 2 de RC-IVA, 2 de IUE, o 2 de IUE, 1 de RC-IVA. Porque van a ser, bueno, como han visto, no son tan complicados como en el caso del IVA y del IT, ¿sí? Entonces, por favor, consideren ir realizando sus prácticas en el día para que así mañana estén preparados. No sé si hay alguna duda respecto a los ejercicios anteriores, ya sea de RC-IVA o de IUE. ¿Hasta cuándo hay que subir? Hasta el día jueves, Carlos, todas las prácticas. Como el día jueves va a ser nuestro último día de clases, ¿sí? Va a ser el último día en el que vamos a cargar todas las prácticas. Ya dicen gracias. Entonces mañana es el examen, ¿no? Sí, mañana es el examen, señores. Empezamos 10. 1 hora va a durar un examen y las otras se van a repartir en medias horas para completar así las 2 horas. ¿Ya? Listen, van a ser casos diferentes, ¿no? Totalmente. Ya. Es una forma de que se concentren en sus exámenes, ¿no? Me imagino que no es en la única materia que han tenido esa situación, ¿o sí? Yo sí, es la primera vez, dicen. Ah, ¿sí? Sí. Bueno. Tengo colegas de que sí ya están... Bueno, el Excel sirve para todo, ¿no? Y te da esa facilidad. De hecho, si lo parametrizas bien, ya de forma automática, todos los resultados salen para cada examen. Porque imagínense revisar cada examen diferente para cada persona. Es una locura también. Pero con el Excel, pues, optimizas mucho el tiempo en ese sentido. Sí, señores, va a ser examen diferente, como la anterior vez, de acuerdo a sus códigos de estudiante. Y empezaríamos a las 10. ¿Ya? Ahora sí quisiera dudas, señores, por favor, respecto a los casos IUE y demás. Que no sea tan complicado, dicen, por... No va a ser complicado. Como les digo, va a ser de todo lo que hemos visto. No me gusta incluir cosas que no hayamos visto. Ya han notado, ¿no? El primer parcial ha sido así, el segundo parcial, si bien quizás ha sido un poco complicado por muchos datos, pero también han sido casos que hemos visto en clases. Y acá no va a ser la excepción. Como les digo, voy a definir
Dicen, qué va a entrar. ¿Sí? Adelante. un favor, y el examen, digamos, bueno, no sé qué quedó todos, pero no podría ser el jueves, es el último día de clases, ¿verdad? ¿O por Ya qué acordamos no? el día, la anterior semana, ya acordamos de que miércoles iba a ser nuestro examen y jueves el Ujú. último día de clases para poder ver los últimos temas, los últimos impuestos, el ICE, el ITF, el ISAE y demás. Y es que creo que la anterior semana estaba como definido que sí iba a terminar mañana, pero ahora en sistema está como jueves y pensé que se había movido al jueves. No. Mantenemos el examen y simplemente el día jueves retomamos lo que falta. Entonces, le dicen esos últimos temas que vamos a llevar ya no entrarían en el examen y tampoco serían evaluados. No, porque no son tan trascendentes como los que hemos visto ahora. Sí, son mucho más puntuales y son más cortos en realidad en cuanto a contenido. No son como lo que estamos viendo hasta hoy. Ya, listo. Dicen, va a subir esto que hemos hecho hoy, ¿no? ¿Perdón? ¿Va a subir este documento? Sí. Ah, ya. Vamos a Ya. subir este documento. Bien, una pregunta. ¿Va a Adelante. subir como la resolución de los otros casos en Excel para ver si hemos hecho bien o? Sí, dicen, porfa. ¿Qué otros Sí. casos? Específicamente de cuál están hablando. O sea, de los que tenemos que hacer nosotros, pero para revisar si hemos hecho bien, ¿usted va a subir la resolución? Como Mm, del UE, digamos, del 500, faltaba ujú. del 3, del 4 que tenemos que hacer nosotros. Sí. Pero Y sobre todo del 3DS, dicen, no sé si puede subir la resolución. para que estemos seguros que hemos hecho bien, digamos. Ujú. Mañana, pero. A ver, No, pues Licen tiene que subirlo para ahora, porque si no, ¿cómo vamos a saber si estamos haciendo bien? ¿Cómo vamos a comparar eso? Por ya, pero favor. se los voy a subir en PDF. ¿Ya? Se los voy a subir en PDF la resolución de los casos que están como tarea. ¿Está bien? Ya. Sí, está bien, Ya, Liz. Gracias. gracias. Muy bien. Dicen, yo tengo una duda. Adelante, En un Oscar. ejercicio del IOE, Ujú. Uy, se cortó tu... creo que ya lo aclaró la otra vez, pero creo que no escuché. No, adelante, Era Oscar, adelante. de los porcentajes que había que descontar, como los gastos no deducibles y todo eso. Ujú. Decía el 15% de los gastos de administración corresponde a los sueldos administrativos, Ya. de los cuales no se pudo verificar la aplicación del RC IVA dependientes. Eso es justamente con lo que veíamos ayer, Oscar, que cuando no aplicamos a todo el personal, sin discriminar si va a pagar o no va a pagar el RCIVA, no aplicamos el RCIVA en la planilla tributaria, automáticamente puede estar sujeto a no ser deducible. ¿Sí? Ayer veíamos dos ejemplos, ¿no ve? Donde dos personas no pagaban, no llegaban a pagar ese RCIVA, pero sí estábamos demostrando el cálculo y la aplicación del RCIVA a esas dos personas. Entonces, en este supuesto del IUE es lo que no se estaría verificando. No se habría verificado la aplicación del RCIVA a todo el personal. Me dejo Entonces, dicen, entender. ¿dónde lo descontaría eso? Dentro de gastos administrativos tiene que ir como gasto no deducible ese 15%. Dicen, en este caso había, no me acuerdo qué número era, ahorita no encuentro el documento, pero había otra situación en la que había un gasto no deducible en gastos administrativos. Creo que era 30% o algo así. Entonces, en este caso tendríamos que Aumentar. eh, aumentar, ¿no ves? Sería como un Sí, 45%. Ah, ya, espera. sí, Ya, lo pueden gracias. hacer directamente con porcentajes o si quieren también lo pueden hacer con cálculos auxiliares, ¿no? Primer gasto no deducible, tanto. Segundo gasto no deducible, tanto. Sumado ambos, lo llevan a su papel de trabajo para la determinación final. Ya, Dicen, Oscar, pero adelante. eso lo que incluye del 15% también me dice el de lo del cínico, por los Del últimos 3 síndico. meses.
Sí, también, ¿cómo lo incluiría a los dos entonces? Es administrativo también el síndico, ¿verdad? Está dentro de Sí, los dos administrativo. están en gastos Por administrativos. eso, calculalo por separado. Primero haz el cálculo del síndico, por un lado, Ya. y luego haces el cálculo del 15%, o sea, siempre sobre el total de gastos administrativos, si te refieres a Sí. la aplicación, siempre sobre el total. Entonces, determinas primero la parte no deducible del salario, de la dieta del síndico Ajá. y determinas el gasto no deducible por la no aplicación del RC/IVA al personal dependiente. Entonces, ambos los sumas para llevarlo a tu hoja de trabajo. Ah, ya. Lo puedo sumar en gastos no deducibles directamente, ¿no? Claro, exacto. Sí, obviamente te entiendo que los cálculos van a ser diferentes, no vas a poder aplicar porcentajes de forma directa. Entonces, Sí. lo calculas por separado y ya al momento de utilizar tu hoja de trabajo, simplemente sumas ambas deducciones, Ah, ambos ya. gastos. Eso era, ¿Ya? licenciado. Gracias. Muy bien. Bien, señores, antes de terminar, sí me quedo con la duda. A ver, en la anterior semana, lo que habíamos conversado, y esto surge, sí, yo sé que el jueves terminamos las clases, hubo una confusión, incluso yo pensé que mañana terminaban las clases, pero también ingresé al sistema y verifiqué que es hasta el 24, porque habíamos empezado el 28 de mayo y no el 27. Entonces, en la anterior semana nosotros conversamos respecto a la fecha de examen, considerando de que muchos tienen cruces de materias y que por ese motivo deseaban dar el día miércoles el examen, ¿no? Inclusive les dije, podríamos empezar una hora antes para poder ver los últimos aspectos de estos impuestos que no son tan relevantes como los que hemos ido viendo, pero que sí es importante que los conozcan en sus aspectos básicos. Ahora les pregunto, ¿mantenemos la fecha del día de mañana el examen o prefieren que lo demos el día jueves? Yo digo que mañana, dicen, porque el jueves tengamos examen. Sí, dice mañana nomás. De mañana está bien, Luis. ¿Qué opinan los demás, por favor? Si le dicen mañana nomás, está bien. Sí, Lisa, mañana. Mañana. Ya. Muy bien. Entonces, para complementar lo del día jueves, que va a ser, no va a ser muy largo, estimo que nos va a durar la clase entre una hora y media máximo, yo voy a evaluar esos dos últimos temas en la plataforma con preguntas como en el primer parcial, ¿sí? Sencillas, cortas, que vamos a ver ese mismo día. ¿Está bien? No, ya no dicen. No, es que necesariamente... Lo que hablamos que anteriormente nomás. Que ya no entre. Son temas cortos, no se asusten, no vamos a ver ningún formulario, quizás uno demuestra, pero no para llenar, porque ya son muy puntuales y específicos, ¿sí? Y como les digo, no son muy recurrentes, o sea, solamente sería teoría, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso, señores, para concluir con todo, ¿ya? El día jueves, mañana avanzaríamos toda esta parte y el día jueves concluiríamos con los dos últimos temas. ¿Ya? ¿Está muy bien? No sé si hay alguna duda, alguna otra consulta más. No se asusten, no va a ser nada complicado, va a ser algo muy básico. De verdad se los digo, sé que ha sido un mes bastante pesado por los contenidos, por todo lo que hemos ido viendo y les entiendo. También me pongo en su lugar, yo también lo he vivido de una forma muy similar. Entonces, mañana el examen no va a ser complicado. Estudien todos los casos que hemos ido viendo, resuelvan sus prácticas. Les voy a pasar las resoluciones para que comparen sus resultados y con eso creo que todos estaríamos listos para rendir el examen mañana, ¿ya? Y el día jueves, más que un examen, simplemente va a ser una verificación de lo que ustedes están reteniendo de ese mismo día, ¿sí? Que no va a ser nada complicado, ténganlo por seguro, ¿ya? Bien, señores, entonces nos veríamos el día de mañana. Dicen, un favorcito, ¿lo va a Adelante, subir Dani. eso, lo de la formulación que estaba mal del Excel,
porfa, Sí, lo de lo voy a ayer. corregir. Lo voy a corregir y Ya. lo voy a reemplazar en realidad el archivo. Ya, ustedes lo vuelven a Porfa, descargar. eso. Muy Ya, bien, gracias. de nada. Bien, señores, si no hay más, pues por favor no se olviden dejar el presente en el chat. Y nos vemos el día de mañana, por favor, 10 en punto. ¿Ya? Gracias, Licen. Gracias, Lice. Hasta mañana, Hasta Licen. mañana. Hasta Hasta mañana. mañana. Dice hasta mañana. Hasta mañana, hasta mañana.